Muy buenas a todos, bienvenidos todos esos petrolheads, bienvenidos todos esos aficionados a los deportivos a este nuevo canal que comienzo con tantísima ilusión, Deportivos de Segunda Mano, donde vamos a ver deportivos de segunda mano. En este primer vídeo del canal voy a hablar sobre esto que estamos conduciendo ahora mismo, este Boxster 718 de 2016. Estamos camino de Segovia para ver un festival de globos aerostáticos y de momento vamos por la autopista porque queremos llegar allí a tiempo, pero luego más tarde iremos por los alrededores, por algunos puertos de montaña, algunas carreteras un poquito más reviradas, donde podremos poner algo más a prueba este nuevo Boxster y ver si realmente un Porsche de 4 cilindros puede ser un Porsche de verdad o no. Vamos a ver qué nos parece. The force of liberation will blow the world to pieces. Aprovechando que ya estamos de vuelta, ahora tomaremos el camino que pasa por Navacerrada y vamos a ver qué tal se comporta el coche por ese tipo de trazados. Bueno, pues ya tenemos aquí el 718, hemos estado conduciéndolo como unos 150 kilómetros, ya tenemos una ligera idea de cómo se comporta y bueno, antes de nada vamos a compararlo con su hermano mayor, el 981. En el aspecto estético, lo que ya está bien hecho, ¿para qué tocarlo? Es decir, es prácticamente calcado, cambian unos pequeños elementos. El cambio más notable que nos permite diferenciar el 981 del 718 es este alerón que tenemos aquí con el nombre de la marca debajo, Porsche 718 Boxster. Es el elemento más diferenciador que podemos encontrar entre el 718 y el 981. Por todo lo demás, Porsche es Porsche. Las líneas son bonitas, son elegantes, están bien dimensionadas. A mí me parece que está muy bien hecho, le queda muy bien, para mí me gustan mucho estas llantas, sobre todo cuando está en movimiento, hace un efecto muy chulo. Y bueno, la capota ya la veis, es de lona negra, le queda como un guante, pero para mí, yo por lo que he visto, hay otros modelos con la capota roja que me parece que queda más elegante. Sin embargo, yo soy de los de la opinión de que como capota dura no hay ninguna. Desde mi punto de vista, el único aspecto negativo que yo le puedo encontrar a este 718 en el diseño exterior es esta entrada de aire para refrigerar. El material es plástico, es un plástico brillante, pero es demasiado obvio que es plástico, me da la sensación de que es como barato, ¿no? No se ve muy premium. Es lo único que yo creo que podría mencionar de manera negativa. Ya hemos visto que en el aspecto visual no hay mucha diferencia respecto al 981, al hermano mayor. Es en el aspecto mecánico donde viene la controversia con este coche. Mientras que el 981 tenía un motor de 6 cilindros en línea atmosférico con 2.7 con 265 caballos, este se apunta a la moda del downsizing y se queda en solo 4 cilindros. Eso sí, ahora tiene turbo y sube hasta los 300 caballos, 350 caballos en el caso del Boxster S. Siendo políticamente correctos, os puedo decir que me impresiona bastante ver los consumos mixtos por debajo de 8 litros de un coche de 300 caballos. Pero siendo realistas, no sé si al consumidor de Porsche le afecta mucho un litro más o un litro menos a los 100. Aunque bueno,
Si no es por la economía, al menos hacerlo por los osos polares. Vamos a salvar a los osos polares. Bueno, las presentaciones ya están hechas, lo hemos visto por fuera, hemos hablado de la mecánica, pero ahora vamos a verlo por dentro, que es quizá donde más soso lo he visto. Como vemos aquí, el interior del 718 está muy bien resuelto. Tiene materiales que te esperas encontrar en un biplaza premium de una marca como Porsche. Tiene cuero, tiene metal, tiradores prácticamente de diseño y plásticos de buena calidad. El volante es realmente bonito. Las tres esferas que tenemos aquí en la consola, esta es la de las revoluciones, que es analógica, la de la velocidad también es analógica, y la de la derecha del todo es una pantalla que hace las funciones, bueno, pues de navegador, ordenador de a bordo, información sobre la radio, el sistema multimedia, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que está hecho todo con el sentido común alemán, pero creo que he hecho un poquito de menos ese diseño italiano con quizá hilos despuntados de otro color, no sé, algo un poquito más atrevido, un poquito más quizá racing, pero es muy elegante, seguramente haya gente a la que esto le guste mucho. El único aspecto que yo considero negativo del interior es que, bueno, la consola está presidida por una pantalla de 7 pulgadas, pero han juntado y han agrupado aquí todos los botones, tanto del sistema de navegación como del multimedia, como de la climatización, y hay botones a los que realmente no alcanzo a ver, no llego a ver, o me cuesta llegar por la palanca. Bueno, creo que teniendo todo esto se podía haber aprovechado bastante mejor el espacio. Y el aspecto que a mí menos me gusta, y esto de verdad creo que puedo llegar a decir que lo odio, es que si vemos aquí tenemos una serie de botones, como puede ser el modo Sport, control de tracción off, levantar el alerón, abrir los escapes o el Start Stop on y off, y los de la capota, y han dejado aquí 1, 2, 3, 4 y 5 huecos duros que no cumplen ninguna función, y vosotros pensaréis, ah, bueno, pero es que esto quizás son extras que el coche no tiene. No, es que lo han hecho así y es que da la sensación de estar en una Renault Kangoo comercial a la que le faltan todos los extras. Me parece que esto es un detalle, quizá lo han hecho por guardar la simetría, pero huele a barato. Aquí en la espalda ahora mismo me deben quedar como unos 10 centímetros, aproximadamente 15 centímetros hasta el extremo. Tengo amigos que están en el 1,95, casi en los 2 metros, y yo creo que les quedaría un poquito justo. Donde sí que tenemos bastante almacenamiento y bastante espacio es en los dos maleteros. Tenemos el maletero pequeño, donde perfectamente nos puede caber pues una compra pequeña, un trolley para un fin de semana, un par de mochilas sin ningún problema. Y en la zona delantera es donde está el maletero principal. Este se tiene que abrir por aquí. Tengo un trolley, tengo el estabilizador aquí y todavía hay espacio suficiente como para otro trolley por lo menos e incluso algo más. Entonces tenéis espacio suficiente como para iros una pareja una semana. Bueno, en caso de que sea mi novia. Si es con mi novia solo me da para un fin de semana. Es un motor que a partir de las 3000 va bien, pero cuando estás por debajo, mira, voy en segunda y venga, ya, vamos, cuando pasa las 3000, 3500, ya, pero por debajo de las 3000 no hay nadie. Me lo esperaba más reactivo, más explosivo, más lleno. En la posición tan pegadita al suelo que estamos y con una dirección tan directa, mira, hago una parrilla con un con media vuelta, ni llega a media vuelta, te sientes casi como en un karting. Es muy divertido porque al ser ligero es explosivo en reacciones, es decir, yo le digo hago tac y el coche va. También es verdad que las suspensiones no son como las de un kart, son rígidas, pero no es que te salten los empastes. Y el cambio PDK
El cambio PDK, yo soy un nostálgico del manual, me gusta el manual, mi coche es manual, pero cuando algo se hace tan bien como han hecho el cambio PDK, pues te queda callarte y aplaudir, no puedes hacer otra cosa, no se puede discutir contra un cambio así. $125. Impresiones que tengo después de 200 kilómetros. Recientemente, en los últimos 2 meses, he tenido la gran suerte de poder conducir un BMW i8 y un Lamborghini Huracan Spider. Ambos descapotables, como este, versión cabrio. Y lo que me he podido dar cuenta es que en este Porsche Boxster 718 la insonorización es un tema a tener en cuenta, es decir, es una asignatura pendiente. Pero ya no solo estoy hablando en cuanto a ruido del motor, sino que también estoy hablando en cuanto al viento y a la rodadura, al sonido de la rodadura. ¡Mira, mira! Mira, yo lo sé, es un 4 cilindros, no es purista, no es un sonido del Flat Six de los 6 cilindros en línea, todo lo que tú quieras, pero es un juguete muy divertido. O sea, quien te diga que un tracción trasera con motor central, biplaza y 300 caballos no es divertido, o te quiere mentir, o me parece que es un poco pedante. Es divertido. Que sí, que no es lo mismo que 6 cilindros que 4, estamos completamente de acuerdo. Pero os voy a decir una cosa, afortunadamente la Unión Europea ha estimado oportuno empezar a crear leyes para proteger el medio ambiente. Y tenemos que agradecer a empresas como Porsche que decida innovar y desarrollar nuevos motores que, aun emitiendo menos CO2, consumiendo menos gasolina, son todavía coches más potentes y más rápidos en circuito. La pregunta es, este Boxster, cuando salió al mercado, costó 8.000 euros más que el Boxster 981 cuando también salió al mercado. Entonces, ¿esa diferencia de precio realmente vale la pena? Si lo buscamos de segunda mano, ¿podemos encontrar cosas interesantes con el 718? ¿O por el contrario nos tenemos que ir a buscar el 981, que sigue siendo un pedazo de coche? Bueno, pues vamos a enredar un poquito por las webs de segunda mano y vamos a ver qué encontramos. Ok, ya estamos de vuelta en casa. Llevo como 1 hora por aquí enredando en las webs de compraventa de coches de segunda mano. Y antes de iniciar cualquier comparativa es importante mencionar que el Porsche Boxster es un modelo que viene realmente pelado de extras, como casi cualquier coche alemán. Te dan 4 ruedas, un volante y un motor y a partir de ahí empieza a sumar. Tener en cuenta que el precio al final va a depender de en qué extras estemos interesados y qué extras nos estén ofreciendo. Eso lo va a determinar todo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, nos vamos a la web de Porsche y vemos que parte de 64.326 euros el 718 Boxster. Luego me he ido a las webs de Mil Anuncios, Coches.net y Autoscout24. He tomado los 5 coches más baratos que no sean de las Islas Canarias por la fiscalidad que tienen allí y me ha dado un precio medio de, para Mil Anuncios, 61.840 euros, para Coches.net 60.220 euros y para Autoscout 63.000 euros. Haciendo lo mismo con el 981 y teniendo en cuenta que partía de un precio de 52.800 euros, vemos que el precio medio en Mil Anuncios es de 47.225, en Coches.net 42.890 y en Autoscout es de 54.000 euros. Esto es probablemente porque Autoscout es orientado más bien hacia profesionales. Hay menos particulares vendiendo su coche. Mi recomendación, si vas a ir a por un coche totalmente pelado de extras, es mejor que te vayas a por un Z4 de los potentes o a por un Audi TT RS, porque se va a notar. Ahora, si tienes el dinero,
yo creo que es mejor irte a por el 981. Es una diferencia más o menos de unos 9.000 euros. A igualdad de condiciones os diría quizá que fuera por el 718, pero sabiendo esto y teniendo esto en cuenta, yo diría que es una compra bastante más racional irnos a por el 981. Y hasta aquí el primer vídeo de coches de segunda mano. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil. Imagino que no todo el mundo estará de acuerdo conmigo, pero bueno, nos vemos la próxima. Hasta entonces, pasarlo bien. ¡Chao!